Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos estudiantes de la institución universitaria Antonio José Camacho, Joana Andrea Pérez, Gustavo Cortés Cortés y quien les habla, Angelicet Fuentes. El día de hoy queremos hablarles un poco sobre los metales y solventes orgánicos y pues cuáles son los efectos que estos pueden generar en los organismos. A continuación, nuestra compañera Joana nos explicará el esquema de distribución natural que tienen en el ambiente los metales y los disolventes orgánicos. Bienvenida, Joana. Buenas tardes, Angie. Bueno, primero que todo, definamos qué son metales pesados. Son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta, son en general tóxicos para los seres humanos. Y definamos qué son solventes orgánicos. Son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan solos o en combinaciones con otros agentes para disolver materias primas, productos o materiales residuales, entre otros usos que les dan. El esquema que tenemos para la distribución natural de los metales es que las emisiones y desechos industriales son las principales causas de contaminación de plomo. El plomo, recordemos que es un veneno muy potente. Cuando una persona ingiere un objeto que contiene plomo o inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas de salud. El metilmercurio es bioacumulado por las algas y fitoplanctos que posteriormente son ingeridos por los peces, en los cuales se biocentra, llegando finalmente al ser consumido por el hombre. Y en otra parte la tenemos en la concentración de uso de fertilizantes, que influye significativamente en la bioacumulación de metales en las hojas de los alimentos. Y la contaminación de los metales pesados de plomo, mercurio, arsénico y cadmio se introduce al ambiente por irrigación de aguas residuales en procesos de cosecha. Estas aguas son utilizadas para regar los cultivos y así van a llegar al ser humano. Los metales pesados se acumulan en tejidos y órganos de los animales, pasando posteriormente a producciones de carne, leche y huevos y al consumo humano. Ok, Joana. Queremos que nos compartas un poco a continuación cuáles son las relaciones en las fuentes de exposición, el transporte, cuáles son esos tipos de distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción, cómo es todo este proceso. Bueno, mediante la vía pulmonar o respiratoria, todas las sustancias que se encuentran en forma de gases, humos, fibras, pueden ser inhaladas. La cantidad de tóxico va a depender de la concentración ambiental, del tiempo de exposición y del esfuerzo físico realizado. Mediante la vía digestiva está ligada fundamentalmente a hábitos o prácticas incorrectas, tales como beber, comer, fumar en el puesto de trabajo. Pues esto genera que las personas no tienen en cuenta y pues hay solventes o presencia de partículas de dichos tóxicos y son ingeridas. Vía percutánea o dérmica, la facilidad con que una sustancia se absorbe a través de la piel depende de sus propiedades químicas y del estado más o menos estropeado de la propia piel. Depende también de los hábitos higiénicos de los trabajadores. Este es pues el proceso de absorción por donde se pueden intoxicar o adquirir pues una enfermedad a corto o a largo plazo. Muy interesante esta información, Joana. Queremos que nos continúes explicando pues toda esta parte de toxicocinética de los disolventes orgánicos. Bueno, digamos que la distribución y acumulación y también está presente en el metabolismo o la metabolización. Son las transformaciones del compuesto dentro del organismo antes de ser eliminado.
¿Qué sería el movimiento de los químicos dentro del organismo desde el lugar de absorción hasta los diferentes tejidos? El consumo crónico de etanol puede inducir a las enzimas que metabolizan los disolventes y dar lugar a concentraciones sanguíneas más bajas de ellos. Y las personas con mayor cantidad de tejido adiposo acumulan mayores cantidades de disolvente con el tiempo y en consecuencia excretan mayores cantidades a menor velocidad una vez que cese la exposición. ¿Cómo se elimina estos procesos? El cuerpo lo elimina, que se produce bien a partir de la exhalación de los compuestos sin cambios o a través de la eliminación de los metabolitos, por orina o la combinación de ambos mecanismos. La exposición a disolventes orgánicos puede originar efectos a corto o a largo plazo y muy agudos, causados por una exposición a una cantidad elevada de disolventes, o efectos a largo plazo, causados por exposiciones frecuentes durante un largo periodo de tiempo. Muchísimas gracias, Joana, por tu aporte. A continuación, nuestro compañero Gustavo nos va a explicar cuáles son esos factores huésped que influyen en la toxicidad de los metales y en estos solventes también orgánicos. Buenas noches, compañera. Bueno, primero, pues, para hablar de qué es el huésped, pues el huésped, digamos, donde se deposita pues ese elemento que causa daño, en este caso pues en el ser humano. Si hablamos de los factores que influyen la toxicidad de los metales, pues digamos que las interacciones con los metales esenciales influye lo que es la edad, factores de estilo de vida, del cómo esa persona pues lleva esa vida diaria, forma o especie química, estado inmunitario del huésped. Digamos que las personas que se encuentran entre edades extremas, como son los niños y las personas adultas mayores, digamos que tienen una tendencia pues, a tener menor capacidad pues, a la reacción de uno de estos metales químicos, pues porque tienen, digamos así, las defensas más bajitas que una persona joven. Entonces, pues, al ingerir estos metales pesados como tal, pues van a tener un mayor impacto en la salud de estas personas. Otra cosa que también influye ahí son los hábitos de vida, tales como el tabaquismo. Las personas pues, que consumen tabacos obviamente también van a estar más expuestas ante estos metales porque digamos así van a tener afecciones en el sistema respiratorio, en los pulmones, entonces va a ser algo un poquito más complejo en esas personas. En el caso de los metales que provocan reacciones o hipertensibilidad, el estado inmunitario de las personas se convierte en una variable toxicológica añadida. Muchas gracias por tu observación, compañero. Ahora pues nos gustaría saber cuál es ese tipo de unión de metales y solventes orgánicos que tienen hacia las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funcionan en nuestro metabolismo. Bueno, para responder a tu pregunta, digamos que existen diversos tipos de interacción entre los metales y las proteínas. Pues el descubrimiento de las proteínas de transporte que transfieren metales a través de la membrana plasmáticas y los orgánicos intracelulares avanzan con rapidez. Bueno, de acuerdo a eso podemos decir que existen diversos tipos de interacciones entre los metales y las proteínas. El blanco de la toxicidad puede ser una proteína y pues dentro de ella se ha demostrado que las enzimas son las más vulnerables. Otra posibilidad es que la proteína desempeñe una función protectora, disminuyendo la toxicidad en un metal. El ejemplo que mejor se conoce de las metaproteínas es la unión inespecífica de proteínas tales como la albumina y la hermina. Es importante para el transporte de los metales
en el torrente sanguíneo y para su distribución entre los eritros y el plasma. Por otra parte, podemos decir que el descubrimiento de las proteínas de transporte que transfieren metales a través de la membrana plasmática y los orgánulos intracelulares avanza con rapidez. Bueno, ahorita continuamos pues con la compañera Angie, quien nos va a mencionar los principales metales tóxicos y solventes orgánicos, los cuales son sus principales efectos adversos pues, en la salud. Bueno, pues resulta que existen unos metales conocidos como lo son el cadmio, el plomo, el mercurio, el arsénico o lo que conocemos como plata. ¿Qué sucede con este tipo de Son sustancias tóxicas que están en diferentes concentraciones, en ocasiones son altas, especialmente en tóxicos como son los iones y sus compuestos. ¿Qué pasa? Muchos de estos elementos son micronutrientes necesarios para la vida cotidiana, entonces los vamos a encontrar frecuentemente. Se encuentran en la vida de los seres vivos y deben de ser absorbidos por las raíces de las plantas. Son sustancias que están en concentraciones altas, especialmente tóxicos con iones y compuestos, como lo decía. Y en el caso de los solventes orgánicos, pues tenemos lo que son el butano, la acetona, el beceno, la anilina, el cloroformo, fluorocarbono, dicloretano y el etano. Estos disolventes orgánicos componen múltiples sustancias de uso común en la vida diaria, se encuentran en forma líquida y desprenden vapores. La vía de intoxicación más común pues es la inhalatoria, pues a través de que cuando se despliegan estos vapores, pues las personas, los seres humanos, seres vivos también, porque también afecta la parte de los animales, a través de la inhalación se producen este tipo de intoxicaciones y pues también encontramos tipos de intoxicaciones digestivas en el momento de que pues algún tipo de alimento se vaya contaminado con algún tipo de estas sustancias y en la vida cutánea en el momento que tenemos un contacto directo en nuestra piel con alguna de estas sustancias. Muy bien, compañera Angie. Ahora hablamos un poco sobre los síntomas de intoxicación por metales pesados y las situaciones adversas por intoxicación por solventes. Bueno, compañero Gustavo, resulta que para estas intoxicaciones por metales pesados existen unos síntomas y cuáles son la intolerancia al alcohol, las alergias, la ansiedad. También muchas personas presentan irritabilidad, debilidad, también dificultad para perder peso, es decir, que tienen un aumento excesivo de peso, un dolor crónico inexplicable, sensación de frío en manos y los pies, presentan también en muchas ocasiones tipos de depresión, problemas digestivos, fatigas, dolores de cabeza, personas que presentan insomnio, dificultad completa para poder dormir, también se les dificulta la parte de la memoria, baja temperatura en el cuerpo, existe también dolor en los músculos y en las articulaciones, presentan como un tipo de sensibilidad en los dientes, problemas en la piel, como un tipo de descaraciones, por decirlo de esa manera, y deficiencias de vitaminas y minerales en total en el cuerpo. Las situaciones adversas por las intoxicaciones de los solventes, las personas pueden acudir por una intoxicación aguda o crónica. Esta intoxicación es causada por el deterioro cognitivo y depresivo del sistema neuroconductor. A esta pueden sumarse la afectación orgánica y el uso de exposiciones crónicas. En caso de inhalación, la persona inicia con euforia,
desinhibición y excitación. Progresa con sensación de mareo, la persona tiene incoordinación, su lenguaje definitivamente no fluye, tiene una marcha inestable, incluso puede llegar a perder, digamos, el equilibrio, puede llegar a perder el estado de conciencia, puede presentar letargia o somnolencia, unos temblores, pues a causa de la debilidad muscular que se está presentando. La persona puede presentar visión borrosa, irritación ocular, tiene disminución de sus reflejos y pueden aparecer también signos y síntomas con afectación cardíaca, hepática o renal, y también nos afectan el sistema pulmonar y neurológicamente. Muy bien, compañera. ¿Será que tú nos puedes mencionar recomendaciones para prevenir la intoxicación por estos compuestos? Claro que sí, compañero. Pues inicialmente se recomienda a las personas que no beban ni tampoco consuman ni fumen en sus lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque pues en el momento de tener un contacto directo con sus manos, y si están trabajando con este tipo de sustancias, pues no van a tener un tiempo de hacer un lavado de manos y van a ingerir a su organismo estas sustancias. Como lo dije ahora, lavarse siempre las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Lo ideal es que todas estas personas se duchen una vez lleguen a sus viviendas, lavándose, o sea, completamente, incluido el cabello, se deben de cambiar de ropa, de zapatos, antes de salir del lugar de trabajo. La idea es que todos estos elementos utilizados sean lavados aparte de la ropa normal que nos cambiamos, digámoslo de esa manera, diariamente. Guardar su ropa de la calle en una taquilla separada de su ropa de trabajo, como lo decía, todo tiene que estar completamente apartado porque esta ya es un vestuario contaminado. Sirve también que la persona tenga una dieta equilibrada, esto nos ayuda de la disminución del plomo en sangre. Identificar el solvente que se usa, se debe tener muy claro cuáles son los químicos, cuáles son los productos que estamos utilizando. Siempre leer las etiquetas de los envases, las hojas de seguridad para conocer a sí mismo sus tipos de reacciones y con qué otro tipo de sustancias podemos hacer almacenamiento. Asegurar que se trabaje en un lugar completamente ventilado, porque pues estamos trabajando en espacios cerrados, resulta que estas sustancias liberan vapores y es lo que nos va como a enfatizar más una intoxicación. Almacenar estos solventes inflamables en áreas ventiladas y piroresistentes, exactamente para evitar algún tipo de mala interacción entre las sustancias y liberación de gases. Instalar extintores de incendios en los lugares de almacenamiento o trabajo con solventes es muy importante porque en algún momento podemos tener algún tipo de incendio, por llamarlo de esta manera, por las sustancias que se manejan y pues para tener la forma de cómo combatirlo. No lavarse las manos con el solvente. De acuerdo a los solventes, utilizar pues los elementos de protección personal individual como se debe, como lo son guantes, gafas de bioseguridad, la máscara, sus botas, toda su ropa, su dotación, como debe de ser para realizar esta tarea. Y finalmente, ser precavidos al verter los solventes en otros envases, teniendo en cuenta el rótulo de este. Limpiar rápidamente los derrames de los solventes de acuerdo a las indicaciones de su hoja de seguridad. Entonces, estas son como las recomendaciones básicas que podemos tener a la hora de manejar estos tipos de compuestos. Entonces, esta es la socialización, la presentación que queríamos realizarles sobre el manejo de los metales y las sustancias orgánicas. Muchísimas gracias. Ok, Angie, muchas gracias. Ok, Gustavo, muchas gracias. Que tengan buena tarde.
Gracias. Muchas gracias.